Hola a todas, todos y todas los que nos acompañan hoy en Transparente. En este tercer y último programa hablaremos sobre el panorama en cuanto a discriminación a la que está expuesta la población trans se refiere. Dentro de eso se hablará sobre temas y trámites de índole legal, como el cambio de nombre y el género en la cédula. Para ello contamos con testimonios que nos ayudarán a poner en mejor contexto esta realidad. Sean bienvenidos todos a Transparente. Son muchísimos los espacios en los que la población sufre discriminación y en donde las falencias de un sistema se hacen visibles. Y como se ha venido mostrando en estos programas, esos espacios son los de educación, salud, trabajo, siendo esos los más marcados. El servicio de registro de género en las cédulas ya está disponible en todas las agencias del registro civil a escala nacional. Esto significa que una persona puede cambiar de forma voluntaria su nombre y su género en el documento de identificación. El registro de género está disponible en el Ecuador desde el 3 de agosto del 2016. Para realizar esta modificación es necesario cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, tener cédula vigente y contar con 2 testigos idóneos mayores de 18 años, quienes también deberán presentar su documento de identificación. A pesar de que en el país sea posible el cambio en el documento de identificación, existen varias, por no decir que todas las personas de la población LGBTI que han querido realizar dicho trámite, que desde su experiencia nos comentan que el trámite es incómodo y violento, ya que las personas generadoras del trámite no saben cómo tratar esos casos, además de que les ponen en una situación incómoda. Se despenaliza el tema de la homosexualidad. Ese es el factor de cómo se despenaliza la homosexualidad, no es por tema de derechos. Pero a pesar de que tienes despenalizada la homosexualidad, sigue todavía la contravención que les explicaba de las buenas costumbres y las morales. Entonces, con el gobierno de León Febres Cordero y también con Abdalá Bucaram, bueno, más en el gobierno de Febres Cordero, los de Escuadrón Volante y este tema del SIG, que hacía limpieza racial y que te hacía todo este tema de persecución a los movimientos sociales que no eran bien vistos dentro del factor social. Este caso nuevamente se cae con personas trans, con mujeres trans. A las mujeres trans que estaban ejerciendo sus trabajos en la IEN y en la Mariscal, les abordaban en la madrugada. Todo lo que es, ellas no llaman el escuadrón volante, les dicen el escuadrón violante, porque les cogían y les subían al escuadrón volante para llevarles a las lagunas de la Alameda y a las lagunas de la Carolina y les metían hasta el cuello y ahí pasaban hasta las 5 de la mañana, ¿sí? Como un tema supuestamente de que pensaran, recapacitaran y se convirtieran y dejaran el mal hábito de vestirse de mujeres, ¿sí? Las trabas que pone el registro civil son bastantes y absurdas. Así nos sigue contando Wilmer González. Voy al registro civil acompañando a las compañeras o a los compañeros trans a los cambios de cédula porque no les atienden pronto o les dan trabas y dicen, ¿sabe qué? Es tan ilógico las trabas porque les dicen, no hay papel. La impresora se dañó y tienen una sola impresora supuestamente para hacer estos certificados, las actas de certificación. Entonces voy yo, el Twitter, ese ratito tuiteo, el registro civil sabe que están vulnerando derechos de población LGBT y son miembros de Cielo Tacón. Plum, ese ratito baja el de comunicación, llega ¿dónde está? Me empiezan a buscar en dónde estoy metido y ese rato dice, vamos de ese rato a atenderles. Sí, entonces nosotros siempre decimos, denuncien, cualquier cosa que haya, denuncien y no se queden callados. Y entonces ahí es cuando recién empiezas tú también a activar las normativas y ellos se dan cuenta que te están vulnerando. Entonces yo cuando voy pero ¿cómo va a haber solo una impresora? Tenemos como 15 cubículos y van a tener solo una impresora de que hagan este trámite. ¿Cómo va a ser posible de que no haya papel? O sea, ¿cuántos cambios de cédula hicieron que no tienen papel y ya se les acabó el papel? O sea, como te digo, te ponen excusas más para, perdón el término medio pendejas a veces. Entonces, y es no solamente el registro civil, es del sistema de salud, te toca el turno y luego te dicen, no, el médico ya se fue de vacaciones o el médico no va a atender hoy día y nuevamente tienes que generar el proceso de esperar 3 meses, 6 meses para una atención médica. Además, Fabián Tello también nos cuenta su experiencia. Ya en el plano, digamos, judicial, que es un poco ya de los temas de los de la cédula de identidad, de los certificados de identidad y de los datos, digamos, registrales que aparecen digamos, en estas identificaciones, está el hecho de que si bien a eso del 2013, 2015, no me acuerdo, se aprobó la ley
del cambio de datos en el registro civil, esta ley solamente aplica para mayores de edad, ¿no? Entonces, las personas trans menores de edad no podemos cambiar los datos en la cédula. De hecho, mi cédula sigue figurando como sexo mujer, nombre, Juana de tal y tal, una nota ahí. Y entonces te das cuenta que también un poco desde este plano estatal, tu identidad existe por fuera del sistema, lo cual es completamente legítimo porque al final existimos sin que alguien tenga que decirnos que existimos. Pero es un problema a la hora de que no se nos reconoce como una parte integral de la ciudadanía civil. Y lo digo tal cual porque, claro, uno puede decir que, claro, aquí está mi cédula y entre comillas soy yo, pero ¿hasta qué punto soy yo si nadie nunca me llama por el nombre en el que aparece mi cédula? Y si realmente mi apariencia física y la forma en la que me muestro no corresponde al sexo que está registrado en mi cédula, ¿no? Entonces, nuevamente se saltan estos cambios que deberían ser posibles para este grupo etario, justamente por un tema de adultocentrismo. No podemos hacerlo porque no somos maduros para hacerlo. Ahorita que mencionaste el tema burocrático y el tema del registro civil y la identidad, no, es todo un proceso, como ya nos contaste ahorita, tienes que ser mayor de edad. Yo asumo que cuando llegues a tu edad lo harás el cambio, pero sabemos también que es un trámite complicado, difícil y, perdón el término, pero es muy absurdo. O sea, es como tienes que presentar demasiadas cosas en donde te pone también en una posición de, creo que es vulnerabilidad extrema, porque te preguntan y tienes que llevar testigos y toda la situación. Eh, ¿Cómo ves tú ese proceso? Obviamente yo te lo digo así, de entrada a mí no me parece para nada bien, porque debería ser así de simple como no me siento bien, quiero cambiarme, porque así me identifico yo. Pero ¿cómo ves tú ese proceso? ¿Cuáles son las falencias principales que crees tú que tiene el sistema en ese sentido para con ustedes? Bueno, de hecho, a la organización a la que pertenezco, que es el Proyecto Transgénero, fue una de las organizaciones que llevó a cabo este proyecto de ley y de hecho también estamos en bastante descontento, como tú mencionas, porque hay muchas falencias y no se acató tal cual las exigencias que teníamos para que se aprobara esta ley de la reforma del registro civil. Principalmente porque, como tú también mencionaste, desde el plano en que te piden dos testigos, hay un problema. Hay un problema porque te están diciendo de alguna forma, no eres lo suficientemente capaz o no estás en una condición de decirnos quién eres tú. Necesitamos que otras dos personas comprueben que sí, que en efecto nos estás diciendo la verdad. Entendemos que muchas veces puede ser por cuestiones de seguridad, porque muchas veces hay estas cosas trampeadas en que la gente se cambia de género y tal, pero luego nos damos cuenta que esto es una estadística súper baja y que de plano lo único que se hace al pedir dos testigos es nuevamente vulnerar nuestra autonomía. Entonces, también, digamos, recapitulando y rescatando un poco las exigencias originales de esta ley de la campaña Género en mi cédula que se gestionó en aquellos años, como el 2015, nos damos cuenta que hay falencias porque no se acataron precisamente cuatro cosas. Lo primero, que sea el cambio voluntario y súper autónomo, es decir, que no se pidan los testigos. El segundo es que el género sea universal. ¿Y por qué el género es universal? Porque las personas trans, cuando cambiamos la cédula, sí que tenemos género, pero las personas cisgénero, el resto de la población civil, tiene sexo en la cédula. Entonces, ¿de qué forma estamos en una posición de paridad y de equidad, digamos, en la vida civil, si hay dos cédulas? Si hay una cédula que dice sexo y otra que dice género. Y sobre todo es el entender que todas las personas tenemos género, desde una persona transgénero, que transita el género, hasta una persona cisgénero, que siempre ha vivido con el mismo género. Aquí todas las personas tenemos género. Entonces, claro, se desconoce también la importancia y la existencia del género en la vida civil y en la interacción social de las personas, porque es muchas veces, como mencionamos también desde el proyecto transgénero, tener sexo en la cédula es, vulgarmente dicho, el equivalente a que estés en un banco, vean tu cédula y te bajen los pantalones. Es así de vulnerable tener el sexo en la cédula para cualquier persona, porque de todas formas el sexo biológico es un tema totalmente íntimo y que no es del interés público, porque al final cuando vamos en la calle siempre lo que mostramos es el género. La tercera falencia sobre todo es que seguimos manteniendo un sistema de cedulación binario. Es decir, solamente para el Estado solamente existe el hombre y la mujer, el masculino y el femenino. Y nos damos cuenta que ya estamos en un momento de la vida y del mundo en el que sabemos que no solamente existe un código binario, no es más bien como un espectro.
Entonces las personas no binarias se quedan en la nada, se ven orilladas a ser reconocidas o como hombres o como mujeres, no hay términos medios. Y de hecho el cuarto es más como una crítica ya más, digamos, a un nivel de estudio de género, y es que de hecho es bastante incorrecto poner mujer y hombre como sexos, porque hombre y mujer no son sexos. Hombre y mujer son simplemente configuraciones y subjetividades sexogenéricas. Es decir, lo que da como resultado un hombre cisgénero es tener sexo biológico viril y tener un género masculino, ¿no? Al final, ser hombre no es un sexo. Los sexos son viriles o femeniles e intersex, o macho, hembra, intersex, hermafrodita digamos, en el sistema animal. Entonces, desde ahí ya hacemos una crítica a cuál es otra falencia en la que se nos sigue catalogando desde una realidad supuestamente biológica que no existe. Y obviamente también la quinta falencia es que también se desacató la petición a dejar que los menores de edad cambien los datos registrales y sobre todo que se cambie tantas veces como sea pertinente, al menos en la cuestión del nombre, porque elegir nombre de hecho es bastante complicado y ahorita solamente se puede cambiar el nombre por una única vez. Entonces, por ejemplo, ahorita me puedo sentir cómodo con que me llamen Fabián, pero puede que mañana quiera que me llamen Mario Hugo, entonces es un poco, digamos, limitante para algunas personas. Y luego nos damos cuenta que a grandes rasgos no crea una problemática cambiar el nombre más de una vez. Probablemente se debería establecer un límite, pero el límite de una vez, una única vez, es bastante limitante para las personas trans, que muchas veces estamos constantemente en un andar entre los géneros, ¿no? Entonces yo creería que esas son las principales 5 falencias, principalmente la del género universal. El equipo de Transparente intentó contactarse con autoridades del Registro Civil de la ciudad de Cuenca para poder dialogar sobre el tema. Sin embargo, no tuvimos ninguna respuesta de su parte. Por otro lado, existen otras varias esferas en las que la población trans sufre discriminación, tales como el ámbito educativo y laboral. ¿Sabían que la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años y que este dato tiene relación directa con el tema laboral? Fabián Tello nos cuenta. Yo veo que es problemático de una forma ambigua, como dice la palabra, por dos sentidos. La primera es que, como sabemos, en el país no hay un cupo laboral trans. Es decir, que básicamente si una persona de alguna empresa sabe que eres trans y no quiere contratarte porque eres trans, en teoría está en su derecho de hacerlo, lo cual de alguna forma sigue relegándonos a una parte de exclusión, ¿no? De un poco el estar en el gueto trans, ¿no? Nuevamente dedicarnos a ciertas cosas, principalmente las compañeras trans femeninas, las feminidades trans están más relegadas a estos planos porque generalmente son personas que son más visiblemente trans, ¿no? Entonces la gente, digamos, de los corporativismos se siente entre muchísimas comillas incómoda con esas presencias notablemente ambiguas y se toman, digamos, la libertad de no contratar. Y esto ya vamos al segundo punto, que es el del trabajo informal en caso de los hombres trans. Muchísimos hombres trans, principalmente antes de los cambios de cédula, tenían que dedicarse al trabajo informal porque no tenían que presentar papeles. Entonces, si estabas, por ejemplo, como hombre trabajando en albañilería, era de alguna forma perfecto para ti porque no te pedían la cédula, entonces nadie sabía que, entre comillas, ante la ley no se te reconocía como hombre, pero también había el problema, y hubo el problema también con algún compañero de la época, que, por ejemplo, se cayó desde como un tercer piso y no tenía seguro. Entonces, ¿qué se hace ahí? Y claro, antes de que se llame al hospital y tenga que presentar papeles, el man, nadie sabe eh, cómo se levantó y se fue. Entonces, nos damos cuenta que en caso de los hombres trans, principalmente antes de cambiar la cédula, el tema se ha controlado muchísimo mejor ahora, era algo bastante riesgoso. Pero yo creo que el riesgo recae más en las compañeras transfemeninas, principalmente, como dije, son más visibles. Y segundo, como tú mencionaste, generalmente se tienen que dedicar o a dos cosas, o a la peluquería o directamente al trabajo sexual, y usualmente al trabajo sexual callejizado, que es la modalidad de trabajo sexual más peligrosa porque, bueno, estás a las 3 de la mañana en un lugar donde casi no pasa nadie y cualquier cosa te puede pasar. Te subes al auto de tu cliente y no sabes si vas a regresar. Eso es un problema por dos razones, y es que, claro,
el Estado de plano se rehúsa a darnos un cupo laboral, pero también se rehúsa a dar protecciones en el trabajo sexual para las compañeras. Yo soy una persona que está segura que si el trabajo sexual fuera un trabajo muchísimo más regulado y sobre todo protegido por la ley y sobre todo por leyes de trabajo, no habría tantos índices de violencia en el trabajo sexual. Yo creo que la violencia en el TS no es inherente al TS, es más bien por el hecho de que están totalmente desprotegidas. Afortunadamente en el país no es un delito realizar trabajo sexual, pero claro, está en un punto en el que no es nada, ¿no? No es ilegal, pero tampoco es legal y por tanto tampoco hay protección. Entonces, por Justamente se ende, iba a decir, el hecho de que esté en la nada te deja mucho más desamparado. sí, porque digamos, en el caso de que es ilegal, sabemos que empeora muchísimo la situación, por alguna forma se le contempla ante la ley. Pero en el hecho en el que esté en la nada, si de plano no está establecido como un delito, pero tampoco como algo que debería ser protegido ante las leyes de trabajo, de plano nos dejan en esa posición en que las trabajadoras sexuales tienen que abastecerse y tienen que resistir, aparte de un poco eh, digamos, los acuerdos que se hacen entre organizaciones de trabajadoras sexuales y un poco lo que se hace a veces desde el municipio, pero claro, no es un tema ya estatal, no es un tema ya que esté escrito en la Constitución o en el COIP, es más un acuerdo local que a veces mejora las cosas, pero no lo suficiente para evitar que se sigan cometiendo, especialmente en población transfemenina, crímenes de odio. Porque de hecho, este estudio, esta estadística de que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años, de hecho, no contempla a los hombres trans. De hecho, hasta ahora no sabemos cuánto vivimos. Yo no sé cuánto voy a vivir. Eh, pero claro, la mayoría de compañeras solo viven hasta los 35 y es principalmente porque o las matan en la calle mientras laboran o de plano mueren por malos procedimientos médicos y quirúrgicos, porque tampoco tenemos salud transicional. El Estado no ampara nuestras cirugías. ¿Cómo es el ambiente educativo para una persona trans en el país? Yo, de hecho, llegó un punto en el que en el colegio, yo ya estaba un poco inmerso en el mundo como que del activismo. Llegó un punto que en el colegio, justamente con las dos autoridades con las que tuve problemas, que la una era la encargada del área de artes y el otro era el vicerrector, que eran las personas con las que más choques tenía por esta cuestión identitaria y que me repetían muchísimo esta cuestión absurda de mientras su cédula no diga otra cosa, yo le voy a seguir tratando así. Era violento, era absurdo y llegó un punto en el que yo tuve que cargar todos los días en mi mochila este libro que es, bueno, es un libro transfeminista, pero que aparte tiene un apartado de cuáles son los derechos que me favorecen en la ley ecuatoriana. Y yo me acuerdo que no había semana en la que yo no tuviera que leer artículo 11, numeral 2, no discriminación por identidad de género y artículo 66, número 28, derecho a la identidad y a los nombres debidamente elegidos, ¿no? Entonces, claro, llega un punto, y es algo en lo que yo siempre hago crítica, llega un punto en el que para uno ser una persona trans y vivir tranquilo, básicamente te tienes que volver un especialista en biología, en embriología, en endocrinología y un especialista sobre todo en leyes para que te respeten, ¿no? Porque yo me acuerdo que ya llegó un punto súper violento, principalmente con el vicerrector en el que él no me quería respetar, no me quería respetar, y yo le decía, no es difícil, llame por el apellido, si quiere, pero no me diga de esta forma, porque me está violentando, y no me quería respetar, y llegó un punto en el que me enojé, y me dio rabia, y le dije, ¿sabe qué? Si usted no me quiere respetar, es su problema, pero yo soy capaz de ponerle una demanda en el distrito educativo. Usted verá si quiere una demanda, ¿no? Y claro, se hizo un súper problema, tuvieron que llamar a mis papás, el colegio obviamente se asustó porque eso se iba a hacer súper mediático. Al final tuvimos que hacer no sé qué cosas para que ya me llamara al menos por el apellido. Ahora me llama Fabián, afortunadamente. Pero claro, o sea, me refiero a las instancias en las que una vez, en las que una vez tiene que llegar por esta violencia. Principalmente puedo decir que no he sufrido violencia en mi familia, sobre todo, o no, digamos, en mi núcleo familiar, precisamente. Sebastián Jaramillo nos puede contar su experiencia educativa estando en Argentina. Pero realmente allá me dieron todas las facilidades en la universidad y un día fui y dije, por favor, quiero que me cambien de nombre para que no me salgan las listas mi antiguo nombre en el sistema, y al día siguiente tenían todo cambiado en las listas, los profesores, mis compañeros súper bien, súper buenas gentes, nunca me trataron de una manera diferente, por así decirlo. Pero realmente el apoyo que se da allá es algo que se aprecia bastantísimo, porque si comparamos el nivel de, o sea, el índice de suicidios entre Argentina y acá es, entre personas trans, acá es altísimo, allá
y ahora muy bajo, ha caído bastante. Sebas, tú nos comentaste que viajaste a Argentina a estudiar, ¿verdad? Siendo una chica lesbiana, pero ¿cuándo se da ese punto de quiebre que dices, bueno, en verdad no soy una chica lesbiana, soy un chico? ¿Qué es lo que te hizo pensar y cambiar esa percepción? Realmente es algo muy gracioso, porque yo no me lo replanteaba, porque nunca pensé replantearme eso, porque yo lo que conocí acá era una chica es una chica y un chico es un chico y no había más, era lo único que conocía. Allá cuando me fui a vivir estuve en una residencia donde tuve muchos amigos, entre estos una amiga que es psicóloga, y ella un día, simplemente porque yo ya de por sí me vestía de manera masculina, mi comportamiento era bastante masculino, por así decirlo, entrando en todos los estereotipos. Y una amiga me pregunta, me dice, Sebas, en ese tiempo, bueno, mi otro nombre, me dice, ¿tú no has considerado que puedes ser una persona trans? Y yo pensaba que una persona trans era travesti, con la poca información que tenía. Entonces, no, me gusta vestirme así, ya está. Dice, no, una persona trans. Un chico me comenzó a explicar y ahí es cuando me cae la ficha. Y digo, me comienzo a sentir como decirlo, sí, es verdad. ¿Por qué todo este tiempo me sentí tan ajeno? Comprendí mucho comportamiento de cuando yo tenía, por ejemplo, 15 años. Las falencias que tiene el Estado para con la comunidad trans es muy grande. Hemos podido ver cómo sufren de discriminación en temas de salud, de educación, temas legales en cuanto a su identificación. Y a pesar de sus tantas luchas, lo que se ha conseguido es importante, sí, pero aún existen deudas con este pedazo de la población. Esperamos que dentro de estos 3 programas hayamos podido mostrarles las dificultades con las que viven estas personas. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio.